borrado la reverencia, reemplazado lo sagrado por la conveniencia. Pero Jesús no nos condenaba. No estaba enojado. Nos invitaba a regresar, a la maravilla, a la honra, a la tierra donde aún crece la sanación. Me mostró que cuando nos acercamos incluso a las cosas más sencillas, como una raíz, con humildad, amor y reverencia, despertamos algo antiguo y divino. Lo sagrado sigue aquí. Nunca se fue, simplemente está enterrado bajo el ruido, el orgullo y el olvido. Y me pedía que recordara, no solo por mí, sino por todos nosotros. Después de que Jesús me dijo esas palabras, algo en el jardín cambió, no de repente, sino con la reverencia que se ve en un lugar sagrado justo antes de la revelación. Fue como si el aire mismo exhalara. Todo se calmó. La luz no se atenuó ni parpadeó, se intensificó, como si el espacio hubiera cobrado mayor conciencia de sí mismo, como si todo el jardín hubiera estado esperando esta revelación desde el principio de los tiempos. Los árboles, aún con un brillo tenue, parecían inclinarse. La tierra bajo mis pies latía, casi como un latido bajo tierra. La raíz de jengibre en el centro, que antes brillaba suavemente como la luz de una vela, ahora irradiaba un brillo que no solo era brillante, sino que estaba viva. Brillaba de adentro hacia afuera, y sus raíces se iluminaban como vetas doradas que se hundían en las profundidades de la tierra. Y entonces volvieron las visiones, pero no eran como antes. No eran atisbos tranquilos de paz ni sanación. Estaban llenos de tensión, historia, emoción y dolor. Era como si el cielo me permitiera ver los capítulos olvidados, los incómodos, los que explican por qué algo sagrado se volvió temido. No solo vi los acontecimientos, los sentí. Sentí el miedo de un sacerdote romano de pie ante su congregación, temblando mientras sostenía un trozo de jengibre como si fuera una serpiente. Acababa de descubrir que alguien del pueblo lo había usado en un ritual retorcido, mezclándolo con sangre en un intento desesperado por manipular el mundo espiritual. La congregación entró en pánico, no porque comprendieran, sino porque el miedo es contagioso. Su reverencia se convirtió en terror, y ese terror en vergüenza. Entonces la escena cambió. Estaba en la India hace siglos. El jengibre se consideraba una raíz sagrada, venerado en las tradiciones védicas, bendecido antes de ser usado. Pero algo había cambiado. El miedo se había instalado. Se había vuelto demasiado poderoso, demasiado ligado a fuerzas invisibles, y fue prohibido en ciertas regiones. No porque fracasara, sino porque funcionaba de maneras en las que ya no confiaban. En China, vi a curanderos escondiendo jengibre tras gruesas puertas de madera en las boticas. No estaba prohibido, pero estaba bajo llave. Solo los más disciplinados, los más espiritualmente arraigados, podían acceder a él, e incluso ellos lo trataban como algo volátil, no porque fuera malo, sino porque exigía una gran responsabilidad. Me di cuenta de que Ginger siempre había tenido un peso, espiritual, emocional, cultural, y la gente se inclinaba ante ese peso con humildad o huía de él con miedo. Entonces la visión me llevó a África, a una aldea rodeada de polvo y viento. Allí, el jengibre se había usado durante generaciones, se utilizaba en rituales para bendecir a los vivos y honrar a los muertos, en canciones sagradas, ofrendas y oraciones que no tenían lenguaje escrito, pero se sabían de memoria. Pero entonces llegaron los colonizadores, y todo lo que no entendían lo etiquetaban como brujería. El jengibre se volvió peligroso por asociación. Los actos sagrados fueron proscritos. Los ancianos fueron silenciados. La gente comenzó a enterrar la raíz no por reverencia, sino por desesperación, escondida bajo las tablas del suelo, envuelta en tela, contrabandeada como si fuera contrabando. No porque ya no creyeran en ella, sino porque el mundo que los rodeaba no se lo permitía. Y una y otra vez, a lo largo de los siglos, vi la misma historia, algo sagrado que era temido, algo mal entendido que se convertía en tabú, un regalo de Dios que era escondido en la vergüenza. Jesús me dejó asimilarlo todo sin interrupciones. No me lo explicó de inmediato, dejó que el dolor creciera y luego,
En voz baja pero con una intensidad inimaginable, dijo, se amplifica. Me volví hacia él y continuó, no con ira, ni con tristeza, sino con eterna claridad. Todo lo que hay dentro de la persona, fe, odio, sanación, orgullo, lo magnifica. Ya no hablaba solo de jengibre. Hablaba de cómo se comportan las cosas sagradas en presencia de los corazones humanos. No se conforman con nosotros, nos revelan. Extraen lo que llevamos dentro. Son espejos, guías espirituales. Por eso el jengibre asustaba a la gente, no porque fuera malo, sino porque era honesto. No corrompía por sí solo, pero cuando se le abordaba con orgullo, lo alimentaba, cuando se le ejercía con crueldad, se hacía eco de la crueldad. No tenía ningún propósito. Simplemente respondía. Y en un mundo que huye de la reflexión, la honestidad se vuelve peligrosa. Entonces me mostraron a quienes intentaron tergiversarlo, hombres y mujeres usándolo en la oscuridad, mezclándolo con maldiciones, intentando manipular energías para controlar o vengarse. Vi sus ojos, fríos, hambrientos, y vi las consecuencias, comunidades enteras acallando tradiciones sagradas por miedo. Ancianos silenciados, remedios perdidos. Era como si la humanidad, por miedo al mal uso, hubiera optado por enterrar toda la verdad en lugar de afrontarla con humildad. Y entonces llegó la imagen que me destrozó. Una choza, pequeña y humilde, en algún lugar de África Occidental. Una niña yacía sobre una estera, con el sudor pegado a la piel, la respiración entrecortada y la fiebre en aumento. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una ventana entreabierta. Su abuela estaba sentada a su lado, tarareando una melodía antigua y grave, una que no provenía de ningún cancionero. Sus manos se movían lenta, intencionalmente. Mojó un paño en un recipiente con agua tibia empapada en jengibre y lo colocó suavemente sobre el pecho de la niña. Tenía los ojos cerrados, no por agotamiento, sino por oración. Ninguna posibilidad, ninguna realización, solo fe, solo amor, solo recuerdos transmitidos en silencio. Y entonces comprendí, el poder nunca había residido solo en la raíz. Estaba en cómo se usaba, la intención, la reverencia, la postura del corazón tras las manos. La raíz no era mágica, era receptiva. No manipulaba. Escuchaba. Y sanaba donde era recibida con humildad. Lloré no solo con lágrimas, sino desde algo más profundo. Ese acto de cuidado sagrado, pequeño, silencioso e invisible, tenía más peso espiritual que todos los elaborados rituales manipulados para obtener poder, porque el amor estaba presente, y donde hay amor, el cielo responde. Jesús se volvió hacia mí de nuevo, y su rostro, nunca lo olvidaré, reflejaba tristeza, sí, pero también una fuerza inquebrantable, una misericordia feroz. Dijo, la tierra guarda dones que no deben ser adorados ni temidos, sino honrados. Y en ese momento, esas palabras no solo me llegaron a los oídos, se arraigaron en mí como semillas que se asientan en la tierra de mi alma. Me di cuenta de algo doloroso pero liberador, esta no era solo la historia del jengibre. Era la historia de nosotros, de cómo manejamos lo sagrado cuando se nos presenta en formas inesperadas, cuando no lleva túnicas, cuando huele a tierra, cuando crece lentamente y pide reverencia. Supe entonces que no me habían mostrado esto para que lo guardara. No me eligieron para ser un guardián ni un gurú. Me eligieron para ser un testigo, un narrador, un recordador. Y ahora, tú también lo eres. Tras el fin de todas las visiones, tras ver siglos de verdad oculta desplegarse como los pétalos de una flor sagrada, Jesús se giró y me miró de nuevo. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, no era solo amor, no era solo luz, era propósito. Una urgencia santa, como el último aliento antes de que algo eterno se ponga en marcha. Se acercó un paso más cerca que nunca. El jardín, las raíces brillantes, la tierra que respiraba, todo pareció aquietarse en reverencia. Y entonces extendió la mano y la puso sobre mi frente. No tengo palabras humanas para describir lo que sentí.
No era calor ni presión. No era algo físico como el tacto. Era como si el mismísimo plano de mi alma hubiera sido estampado y sellado con el peso del cielo, no una carga pesada, sino un significado intenso, como una firma de la eternidad escribiéndose en mi ser. En ese momento, supe que algo permanente acababa de ser depositado en mí, una comisión, un llamado, un mensaje que viviría en mis huesos. Entonces habló, con una voz que era a la vez un trueno y un susurro: cuéntales lo que viste. Muéstrales la raíz que sana, pero enséñales a usarla con reverencia. Esas palabras no solo resonaron en el jardín, resonaron en mí, en el aire, en los árboles, en la tierra misma. Y tan pronto como la última palabra salió de sus labios, todo a mi alrededor comenzó a moverse, no en caos, sino en armonía, como una sinfonía que concluye su nota final. El jardín empezó a disolverse, no a desvanecerse en la tristeza, sino a elevarse en paz, como si su propósito se hubiera cumplido. No me estaban empujando hacia afuera, me estaban devolviendo suavemente. Sentí que me elevaban, que me arrastraba hacia arriba por una fuerza que no podía ver, pero en la que confiaba profundamente. No fue como caer en la oscuridad, como había llegado. Esto era diferente. Esto era suave, familiar. Se sentía como elevarse a los brazos de algo que siempre había estado esperando. Como volver a casa, no a un lugar, sino a una verdad que había olvidado hacía tiempo. La luz fluyó a través de mí, no solo a mi alrededor, como si cada célula, cada partícula de mi ser, se reescribiera en gloria. Y al ascender, volví a ver las visiones, pero no frente a mí. Esta vez estaban dentro de mí, ya no eran escenas distantes. Estaban vivas en mi sangre. Me recorrían como ríos de fuego y memoria. Generaciones de conocimiento transmitidas a través de la raíz y el ritual. Sentí las oraciones de las madres ancianas sirviendo té de jengibre con manos temblorosas. Sentí la fuerza de los guerreros al masticarlo antes de la batalla. Sentí la compasión de los curanderos moliéndolo en cataplasmas mientras susurraban nombres al cielo. Vi antorchas encendidas en silencio, heridas ungidas, espíritus llamados de vuelta del abismo. Y todo ello, cada acto sagrado, cada gesto humilde, fluía ahora a través de mí como una transfusión sagrada. Ya no observaba. Ahora yo era la historia. Entonces, de repente, un jadeo. Desperté. El aire me inundó los pulmones como una tormenta que rompe una puerta sellada. Mi cuerpo se sacudió, pesado y extraño. Había vuelto, de nuevo a mi frágil caparazón de carne y hueso. Tenía un tubo de plástico en la nariz, el penetrante olor antiséptico flotaba en el aire, las máquinas pitaban a un ritmo caótico a mi alrededor. Las enfermeras gritaban, se apresuraban. Oí que alguien llamaba a un médico. Y entonces la vi, mi hija, sentada a mi lado. Con la cara roja, las manos apretadas, los ojos hinchados de tanto llorar, pero ahora abiertos de par en par, fijos en los míos. Parpadeé una vez, 2 veces. Estaba viva, pero no era la misma. Ni de cerca. Porque no solo había sobrevivido a algo aterrador. No había regresado simplemente del borde de la muerte. Había sido enviada de vuelta, elegida, marcada, no para reanudar la vida como antes, sino para llevar algo, para decir algo, para recordar, y sobre todo, para contar. Ha pasado un tiempo desde que regresé de donde sea que Dios me llevó para mostrarme lo que nunca habría visto sola. He intentado retomar mis rutinas, dar paseos tranquilos por la manzana, escuchar el canto de los pájaros por la mañana, cocinar algo de cenar, doblar la ropa mientras el sol se filtra por las cortinas. Pero incluso en esos actos más sencillos, algo ha cambiado. Es como si recorriera la misma vida, pero con otros ojos. No es que le tenga miedo a la muerte, ese miedo me abandonó hace mucho tiempo. Ni siquiera es que haya visto algo espectacular. Es porque lo que vi cambió mi forma de ver todo lo demás. Este mundo frágil, ruidoso, apresurado y dolorido, rebosa de cosas sagradas.
Lo veo ahora en cada respiro, en cada hoja que toco, en cada cuchara que remuevo. Es como si el velo se hubiera levantado, y ahora puedo sentir la santidad vibrando bajo la superficie de lo cotidiano. Ahora sé que no fui enviada de vuelta solo para respirar de nuevo. Fui enviada de vuelta para hablar, para testificar, para recordar y para recordar. Así que, déjenme ser claro, tan claro como la voz que escuché en ese jardín, el jengibre no es solo una raíz que guardas en el refrigerador. No es solo algo que tu abuela hervía cuando estabas resfriado o algo que echas en un salteado. No es solo un sabor. No es solo natural. El jengibre es una señal, un mensaje envuelto en carne y fibra. Es uno de los muchos regalos que Dios puso aquí antes de que el tiempo intentara etiquetarlo, regularlo o envasarlo. Y no está solo. Hay otras raíces, otras plantas, otras creaciones sagradas que pasamos a diario sin mirar. Pero el jengibre fue lo que Él usó para abrirme los ojos. Era el puente entre lo físico y lo espiritual. El susurro en la tierra que nunca había escuchado hasta que me llamó por mi nombre. Si alguna vez lo has descartado como superstición o has puesto los ojos en blanco cuando alguien mencionó la curación natural, solo quiero preguntarte una cosa, ¿y si esas ancianas supieran algo que nosotros olvidamos? ¿Y si la razón por la que sus costumbres parecen antiguas es porque estaban más cerca del Basat? Y tal vez, solo tal vez, estar más cerca de la tierra significaba estar más cerca del cielo. Y si la sanación no solo se encuentra en hospitales o recetas, sino también en la intención detrás de lo que consumimos, en la bendición que susurramos, o olvidamos susurrar, sobre nuestra comida, nuestros cuerpos, nuestros hogares? Jesús no me envió de vuelta a crear una marca. No dijo, vayan a vender jengibre al mundo. Dijo, cuéntenles lo que vieron. Muéstrenles la raíz que sana, pero enséñenles a usarla con reverencia. Y eso, amigo mío, es lo que hemos perdido, la reverencia. Reverencia por lo que crece lentamente, por lo que viene de la tierra, por lo que Dios creó antes de que intentáramos nombrarlo, medirlo o monetizarlo. Talismán, sino una declaración de fe, una petición de su protección. El aire se calentó, su presencia me instaba a ver el poder del umbral. La visión cambió, revelando hogares donde faltaba la sal, un aire pesado, cargado de conflicto, discusiones que resonaban a través de las paredes, sombras que se cernían en los rincones. El hedor de la discordia me aguijoneó los sentidos, una cruda advertencia de puertas desprotegidas. La mirada de Jesús era solemne, su voz un llamado a la acción, enséñales, pecadores, a cuidar sus hogares con fe. Él reveló 5 lugares sagrados para colocar sal, cada uno un pequeño altar que invitaba a su presencia. El aire relucía, la puerta resplandecía, su luz era una promesa de paz para quienes obedecían. Las oraciones de mi abuela resonaban, su melodía se entrelazaba en la visión, uniéndome a esta verdad. Los altares regresaron, su sal, testimonio de su pacto eterno, el aire, vivo con su promesa. La sal es tu fe en acción, dijo Jesús con voz apremiante. Me llama a morar donde me invitas. La luz palpitó en la puerta, un escudo que me guiaba hacia el primer lugar sagrado. Mientras la visión persistía, vi comunidades de antaño, sus hogares santificados por la sal y la oración, su aire limpio y vibrante. Los niños reían, las familias se reconciliaban, el peso de la oscuridad se disipaba. El aire me impulsó a llevar esta verdad adelante, a despertar a otros al poder de la fe hecho tangible. La visión se redujo a una puerta de madera desgastada, con la veta marcada por los años, que se alzaba firme frente a un mundo tormentoso. Jesús señaló con mano firme, el aire impregnaba el aroma de la lluvia y la serena esperanza. La puerta era más que una entrada, era un límite sagrado, el principio y el fin de todo viaje, una puerta entre el mundo y el santuario interior. Habló del Salmo 91, cuya promesa de protección divina resonaba en el aire, con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Ninguna plaga ni terror puede quebrantar un hogar protegido por la fe. La puerta permanecía inquebrantable, el aire vibraba con la justicia de Dios,
bloqueando todo plan de maldad. La voz de Jesús era firme, una orden que me conmovió: reclama esta promesa para tu hogar, Senna, y aférrate a ella. Le seguía Deuteronomio 28, 6, con su bendición cálida y segura: serás bendecido al entrar y bendecido al salir. Cada paso que cruzaba el umbral podía llevar su favor, la puerta, un portal de gracia, el aire palpitaba de posibilidades, instándome a santificarla con sal y oración. Vi a mi abuela en su puerta, esparciendo sal con las manos, sus oraciones, una suave melodía. El aire que rodeaba su casa era ligero, el hedor del miedo se había disipado, solo la paz cruzaba su umbral. Su fe era un faro que me impulsaba a seguir su ejemplo, a hacer de mi puerta una puerta para sus bendiciones. La puerta resplandecía, su madera rebosaba de un suave resplandor, el aire olía a cedro y promesa. Jesús instruyó: pon sal aquí, Senna, y ruega para que mi paz reine sobre todos los que entren. El aire vibraba, sus palabras eran un llamado a consagrar la entrada de mi hogar, a convertirla en un baluarte de fe. La visión se oscureció, mostrando hogares sin sal, con sus puertas como jarrones por donde se colaban sombras invisibles. Las familias discutían, con voces agudas, el aire cargado de discordia, el hedor a inquietud denso. Era una advertencia, un llamado a vigilar la puerta para que la oscuridad no se arraigara. El aire me impulsó a actuar, a compartir esta verdad con los demás. El panorama se amplió, revelando a los vecinos bendiciendo sus puertas, su sal, un voto silencioso, sus oraciones elevándose como incienso. La paz se apoderó de sus hogares, las discusiones se suavizaron, el aire se llenó de esperanza. Surgió una comunidad unida por la fe, sus puertas protegidas, sus vidas transformadas. La presencia de Jesús era firme, impulsándome a difundir este mensaje. La puerta se alzaba imponente, su luz un faro, el aire rebosaba de la promesa de Dios. Así que fue mi ofrenda, una señal tangible de confianza, que me impulsaba a orar con valentía. La visión se convirtió en mi misión: llamar a otros a santificar sus umbrales, a hacer de cada entrada una puerta para su gracia. Al desvanecerse la visión, vi mi propia puerta principal, desgastada y familiar, esperando a que mi fe despertara. El aire se agitó, susurrando la paz que podría llover si obedecía. Las palabras de Jesús resonaron: un mandato para comenzar aquí, en el límite de mi hogar, y llevar esta verdad al mundo. La puerta se disolvió y me encontré en los rincones tranquilos de un hogar, con sus sombras profundas, cargando con el peso de un dolor no expresado. Jesús me guió por las habitaciones, su luz penetraba la oscuridad, el aire impregnaba el aroma de penas olvidadas. Los rincones eran más que simples espacios, eran santuarios para el dolor, invisibles pero pesados, anhelando su toque sanador. No descuido el centro oculto, dijo con voz suave pero penetrante. Veo cada rincón y traigo sanación a todos. Vi mis propios rincones donde la ira había persistido tras la muerte de James y Caleb. El aire estaba viciado, cargado de arrepentimiento, ecos de discusiones se aferraban a las paredes, su veneno penetrante. El hedor de la amargura me hería el corazón. La presencia de Jesús era un bálsamo que me impulsaba a actuar, a llevar su luz a esos lugares ocultos. Él me instruyó: pon sal en cada rincón, Senna, y ora por mi purificación. El aire relucía, los rincones brillaban tenuemente, sus sombras se retiraban bajo su luz radiante. La sal era un purificador, un signo de fe, que invitaba a su sanación a lo más profundo del hogar. La visión cambió, mostrando a mi abuela, sus manos esparciendo sal en los rincones de su casa, sus oraciones una suave melodía. El aire a su alrededor se iluminó, la paz se asentó como una suave manta, el hedor de la discordia se desvaneció. Su hogar era un refugio, sus rincones santificados, su fe una guía para mi propio camino. Ante mí aparecieron habitaciones, cada rincón distinto pero marcado por el dolor, un dormitorio cargado de soledad, una sala de estar tensa por rencores no expresados, un baño donde habían caído lágrimas silenciosas. El aire era denso, su dolor tangible, la llamada de la sal para restaurar lo que se había roto.
La voz de Jesús era dulce, una promesa: santifica estos lugares, Sena, y yo moraré en ellos. Vi familias bendiciendo sus rincones, su sal un voto silencioso, sus oraciones elevándose como un coro. La paz se extendió por sus hogares, las sombras se desvanecieron, el aire se limpió de esperanza. La risa regresó, las heridas se suavizaron, el hogar se renovó con el poder de la fe. La visión fue un llamado que me instaba a enseñar a otros a purificar sus rincones ocultos. Los rincones resplandecían, su luz suave pero constante, el aire vibraba con la presencia de Dios. La sal era mi ofrenda, una señal de confianza, que me impulsaba a orar con valentía. La visión era mi misión, llamar a otros a llevar su luz a los espacios olvidados de sus vidas. Mientras nos quedábamos, Jesús me mostró el rincón de un niño donde los temores se habían arraigado tras escuchar palabras duras. Una madre esparció sal allí, sus oraciones fueron un susurro, y el aire se limpió. El corazón del niño se tranquilizó. La escena me conmovió profundamente, recordándome la habitación de Caleb, ahora vacía, y los rincones que había dejado desatendidos. El aire me impulsó a comenzar de nuevo, a santificar mi hogar y a compartir esta verdad con los demás. Me había preparado para la muerte durante mucho tiempo, pero su repentina llegada me sobresaltó, como un invitado que llama sin avisar. La oscuridad se abrió, dando paso a una luz tan pura que parecía latir con vida, cálida y envolvente. Ningún gran trono ni coro de ángeles me recibió. Solo Jesús, su presencia, una llama silenciosa que llenaba el aire de una paz inquebrantable. El aroma a tierra fresca y jazmín floreciente me envolvió, purificando mi alma agotada. Su rostro no mostraba rastro de juicio, solo un amor tan vasto que desbarató mis defensas. Sus ojos, profundos como océanos, albergaban cada secreto que había enterrado, cada lágrima que había derramado. Su túnica relucía, tejida con luz de estrellas, cada hilo vivo con un suave resplandor. El aire estaba quieto, pero traía una melodía demasiado delicada para los oídos, pero resonante en mi corazón. Pronunció mi nombre, Senna, su voz, un río, firme y eterna, despertaba un anhelo que había olvidado. No hicieron falta palabras, su mirada me atravesó el corazón, dejando al descubierto las mentiras que había abrazado, la fe que había abandonado. El aire se volvió más cálido, su presencia era un bálsamo que aliviaba las heridas que había arrastrado durante décadas. A través de sus ojos, vi mi vida desplegarse, cada momento nítido y vívido. Mi egoísmo cortaba como una cuchilla, el dolor que había causado a otros resonaba como su sufrimiento, cada herida, un peso en mi alma. Sin embargo, su mano se posó sobre mí, ligera como una brisa de verano, ofreciendo misericordia donde esperaba condenación. El suelo bajo mis pies era una pradera, suave y de un verde infinito, salpicada de flores de colores indescriptibles. Sus pétalos brillaban, liberando una fragancia de esperanza, el aire se llenaba de su silenciosa canción. Jesús caminaba a mi lado, con pasos suaves, la pradera extendiéndose hacia un horizonte de oro fundido. Me condujo hasta un arroyo, cuyas aguas cristalinas reflejaban los radiantes tonos del cielo. El aire era fresco, perfumado con pureza. Las suaves ondas del arroyo eran una canción de cuna para mi espíritu abatido. Al arrodillarme, el roce del agua arrasó con años de amargura, dejándome renovado. La pradera rebosaba de vida, ciervos y zorros pastaban en armonía, con una mirada sabia y serena. Una cierva se acercó, su aliento cálido, el aire llevaba su aroma terroso, un recordatorio de la profunda paz de la creación. Jesús sonrió, su presencia era un ancla, preparándome para las verdades que pronto revelaría. Volvió a hablar, con voz clara y resonante: tu vida no ha terminado, Senna. Tengo un propósito para ti. El aire resplandecía, sus palabras, un voto sagrado, me vinculaban a una misión que apenas podía percibir. La luz del prado se intensificó, su fragancia me impulsaba hacia la esencia de su plan. El prado se desvaneció, y mi vida se desplegó ante mí, un vasto tapiz tejido con hilos de alegría, tristeza y decisiones.
Jesús estaba cerca, su presencia un faro constante, el aire cargado con el peso de mis decisiones. Cada momento, desde las bondades fugaces hasta los graves errores, quedó al descubierto, conectado por un solo hilo. Juan 3:16. Me vi a mí misma en los años posteriores a la muerte de James y Caleb, mi corazón se endureció, le di la espalda a Dios. Cada rechazo a su amor fue una herida, momentos en los que ignoré su tierno llamado, optando en cambio por la ira y la autocompasión. El aire se volvió pesado, impregnado de un amargo aroma a arrepentimiento, mi alma anhelaba las oportunidades que había desperdiciado. Sin embargo, Jesús me guió a momentos que había olvidado, pequeños gestos de gracia que habían influido en la vida de otros, una palabra amable a un estudiante con dificultades, una comida compartida con un vecino solitario. Cada gesto, una semilla de su amor. El aire se iluminó, reconfortado por su silencioso impacto, aunque mis fracasos aún acechaban, con sus sombras largas e inflexibles. Me mostró momentos en que había predicado su palabra con fervor, pero sin compasión, mis palabras eran ásperas, mi corazón cerrado. Vi a una joven en mi clase de la escuela dominical, con la mirada apagada mientras mis rígidas reglas eclipsaban la gracia. El aire se enfrió, la fragancia del prado se atenuó, al sentir el daño que mi dureza había causado. Me di cuenta de que mi fe a menudo había sido un ritual vacío, una sombra de su verdad. Juan 3:16 brillaba en el aire, sus palabras latían con vida, una promesa de salvación y un llamado a vivir con propósito. La voz de Jesús era suave, pero firme, esto no es solo un don, pecador, sino un mandato a vivir en obediencia. El aire vibraba de esperanza, animándome a recuperar su amor y vivirlo plenamente. Anhelaba reescribir mi pasado, suavizar mis errores, pero su toque fue firme, guiándome hacia un futuro aún no escrito. Me mostró destellos de lo que podría ser, una vida de fe renovada, un hogar lleno de su presencia, una comunidad tocada por su verdad. El prado reapareció, sus flores se mecían, su fragancia, un voto de redención. Jesús sostenía un solo grano de sal, cuyo cristal reflejaba la luz, pequeño pero radiante. El aire se aquietó mientras él hablaba de su significado, un símbolo de su pacto eterno. La sal no es mera tradición, Senna, dijo, sino una señal de fe que invita a mi presencia. La paz del prado me afianzó, preparándome para las visiones venideras. El canto del arroyo crecía, sus aguas reflejaban su verdad, el aire, lleno de propósito. Mi vida era un lienzo a medio terminar, y él me ofreció tiempo para pintarlo con valentía y gracia. La luz del prado era inquebrantable, impulsándome a llevar su mensaje a un mundo necesitado. Mientras caminábamos, habló de mi abuela, sus manos esparciendo sal, sus oraciones, un escudo. Vi su hogar, un remanso de paz, su aire limpio y luminoso, testimonio de su confianza. Su legado fue mi vocación, un puente entre el pasado y el futuro, que me impulsaba a abrazar la misión que él me había encomendado. La pradera se disolvió, y me encontré ante antiguos altares, con sus piedras pulidas por el tiempo y la sal esparcida por sus superficies. Jesús caminaba a mi lado, su presencia era un fuego apacible, el aire se impregnaba del aroma del incienso y las ofrendas sagradas. Habló del papel de la sal en las Escrituras, símbolo de pureza, promesa y pacto inquebrantable. Levítico 2:13 resonó, sus palabras grabadas en el aire, toda ofrenda de cereal la sazonarás con sal. Los altares resplandecían, su sal, un vínculo sagrado entre Dios y su pueblo, el aire vibraba con su voto eterno. La voz de Jesús era clara, con un suave toque de reproche, enseñaste mis leyes, pecador, pero a menudo olvidaste la sal de la gracia, el amor que une mi verdad a los corazones. Me condujo a una puerta no de madera, sino de luz radiante, un umbral entre lo divino y el caos que se extendía más allá. El aire era fresco, perfumado con esperanza, la puerta latía de vida, una puerta por la que fluían sus bendiciones. Más allá, las sombras se agitaban, sus susurros agudos y hambrientos, buscando traspasar la frontera sagrada. Jesús me mostró visiones de mis ancestros, mujeres de fe inquebrantable, esparciendo sal en sus puertas.
sus voces se alzaban, suaves pero firmes, el aire vibraba con su confianza, proclamando que solo la bondad podía cruzar sus umbrales. El rostro de mi abuela emergió, con las manos firmes, su sal, una oración silenciosa, su hogar, una fortaleza de paz. La puerta es más que una barrera física, dijo, sus palabras como una chispa en el aire. Guarda tu hogar, tu corazón, tu alma. La sal no era un simple. Las esquinas se desvanecieron y apareció una cama, con sábanas suaves, pero sombras profundas e inquietas. Jesús estaba a mi lado, su presencia era un escudo, el aire estaba impregnado de un aroma a miedo y temor tácito. Debajo de la cama, Sena, es donde tu alma está más expuesta a los ataques, dijo con voz firme, cortando la pesada tristeza del aire. Las sombras se agitaron, llenas de amenazas invisibles, la oscuridad, un velo para los miedos que necesitaban su luz. Me vi sin dormir en los años posteriores a mi pérdida, con el aire cargado de dolor. Las pesadillas me acosaban, sus garras afiladas, el hedor de la desesperación aferrándose a mi descanso. La visión era un llamado a cuidar mi sueño, a reclamar la noche para su paz. La mirada de Jesús era firme, instándome a confiar en su protección. Me mostró a una niña, con los ojos abiertos en la oscuridad, el miedo apoderándose de su corazón tras escuchar las discusiones de sus padres. El aire estaba viciado, su terror palpable, un recordatorio de cuán profundamente podía herir la noche. Mi abuela apareció, esparciendo sal bajo la cama de la niña, sus oraciones como escudo. El aire se iluminó, la paz se asentó, la respiración de la niña se calmó hasta un sueño tranquilo. Jesús instruyó, pon sal bajo el centro de la cama y ruega por mi paz para que guarde la noche. El aire resplandeció, las sombras se retiraron. La cama se transformó en un santuario bajo su cuidado. La sal era un voto, un llamado a sus ángeles para que velaran, una señal de fe que desterró el miedo. La visión se amplió, mostrando familias bendiciendo sus camas, su sal como una ofrenda silenciosa, sus oraciones como un suave coro. El aire se despejó, las pesadillas se desvanecieron, el hedor del miedo fue reemplazado por la fragancia de la paz. Los niños durmieron profundamente, los adultos descansaron profundamente, la noche fue reclamada para su presencia. La presencia de Jesús era un fuego que me impulsaba a compartir esta verdad. Vi mi propia cama, sus sombras densas, el aire cargado de inquietud por años de dolor. La sal fue mi respuesta, una señal de confianza, que me instó a orar con valentía. La visión era mi misión, enseñar a otros a cuidar su descanso, a hacer de la noche un tiempo de renovación en lugar de temor. La cama resplandecía, su luz suave pero radiante, el aire vibraba con la promesa de Dios. La sal era mi ofrenda, un llamado a su presencia, que me impulsaba a actuar con fe. La visión era clara y me vinculaba a esta sagrada tarea, un llamado a santificar los lugares donde las almas son más vulnerables. Mientras la escena se prolongaba, vi a una joven pareja, con su matrimonio en crisis, sus noches llenas de tensión. Colocaron sal debajo de la cama, rezando juntos, y el aire cambió, sus corazones se ablandaron, su sueño se recuperó. La visión avivó mi determinación, recordándome el poder de los pequeños actos para sanar grandes heridas. La cama se desvaneció y apareció una cocina, con sus encimeras desgastadas y el aire cargado con el eco de palabras ásperas. Jesús me condujo adentro, su luz cálida y firme, el aire cargado con el aroma a pan quemado y un arrepentimiento persistente. La cocina era el corazón de un hogar donde el amor y el dolor colisionaban, donde las palabras podían herir profundamente o sanar profundamente, dijo con voz suave pero firme. Las palabras dichas aquí pueden herir profundamente o sanar profundamente. El aire era denso, las voces persistentes, su veneno penetrante, un llamado a purificar lo que se había contaminado. Vi mi propia cocina, donde la ira se había encendido tras mi pérdida, mis palabras herían a quienes amaba, el hedor de la discordia era intenso, mi alma dolía de remordimiento. Una visión se desplegó, mostrando familias en sus mesas, sus palabras como cuchillos que abrían heridas en corazones tiernos. Los niños permanecían en silencio,
con la mirada baja, el aire viciado por el resentimiento, el hedor del dolor lo impregnaba todo. Era una advertencia, un llamado a restaurar la cocina como un lugar de amor. La mirada tierna de Jesús me instaba a actuar, a traer su paz a este espacio sagrado. Señaló un frasco de sal, cuyos cristales brillaban a la luz, el aire se llenaba de su silenciosa promesa. La sal fue una vez tan preciosa como el oro, Sena, se intercambiaba por la vida misma, dijo. El aire resplandecía, instándome a usarlo para sazonar no solo la comida, sino también las palabras y los corazones de quienes se reunían allí. Jesús instruyó, pon sal en la cocina, Sena, y pide palabras que sanen. El aire se iluminó, la cocina brilló tenuemente, su dolor se suavizó bajo su cuidado. La sal era un purificador, un signo de fe, que invitaba a su paz a llover donde reinaba la discordia. Vi a mi abuela, con la sal esparcida en la encimera, y sus oraciones, una suave melodía. El aire alrededor de su cocina era limpio, la paz se instalaba como un cálido abrazo, y el hedor de la ira se desvanecía. Su hogar era un refugio, su fe, una guía, que me impulsaba a seguir su ejemplo. Aparecieron familias, bendiciendo sus cocinas, su sal, un voto silencioso, sus oraciones subiendo como el vapor de una comida compartida. La paz se extendió, las palabras duras se suavizaron, la risa regresó, el aire vibró de esperanza. La cocina se convirtió en un lugar de sanación, un corazón renovado por la fe. La presencia de Jesús era firme, impulsándome a compartir esta verdad. La cocina resplandecía, su luz cálida y acogedora, el aire perfumado con promesa. La sal fue mi ofrenda, un llamado a su presencia, impulsándome a orar con valentía. La visión era mi misión, enseñar a otros a santificar sus cocinas, a convertirlas en lugares donde se hable y se viva el amor. Mientras la visión persistía, vi a una madre y a su hija, distanciadas por años de incomprensión, sentadas a la mesa de la cocina, con palabras vacilantes pero amables. El aire se aclaró, su vínculo se recompuso, un testimonio del poder de la fe para sanar. La escena fortaleció mi determinación, impulsándome a llevar esta verdad a cada hogar necesitado. La cocina se desvaneció y apareció una habitación infantil, con paredes brillantes de color, pero cargadas de temores silenciosos. Jesús estaba a mi lado, su luz suave y reconfortante, el aire impregnado de aroma a crayones y silenciosa soledad. Los corazones de los niños son tiernos como la tierra blanda, fácilmente heridos por una sola palabra y necesitados de mi tierna protección, dijo con voz tierna. Una palabra dura puede desarraigar su fe, pero mi amor puede restaurarlos. El aire era fresco, impregnado de tristeza, las sombras de la habitación se agitaban con los miedos de los niños. Sus mentes albergaban el dolor de las discusiones oídas, de los silencios demasiado pesados, necesitados de su toque sanador. Vi a una niña, con los ojos húmedos de lágrimas, temiendo las voces alzadas de sus padres, el aire viciado por su miedo. Había ángeles en los rincones de la habitación, su presencia silenciosa pero fuerte, esperando ser llamados. El aire relucía con su fuerza, la mirada de Jesús me instaba a actuar para proteger a los jóvenes con fe. Me instruyó, pon sal en la habitación de los niños, Sena, y reza para que mis ángeles los protejan. El aire resplandecía, las sombras de la habitación se retiraban, su luz suave pero constante. Supe entonces que no me habían mostrado esto para que lo guardara. No me eligieron para ser un guardián ni un gurú. Me eligieron para ser un testigo, un narrador, un recordador. Y ahora, tú también lo eres. Tras el fin de todas las visiones, tras ver siglos de verdad oculta desplegarse como los pétalos de una flor sagrada, Jesús se giró y me miró de nuevo. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, no era solo amor, no era solo luz, era propósito. Una urgencia santa, como el último aliento antes de que algo eterno se ponga en marcha. Se acercó un paso más cerca que nunca. El jardín, las raíces brillantes, la tierra que respiraba, todo pareció aquietarse en reverencia. Y entonces extendió la mano y la puso sobre mi frente.
No tengo palabras humanas para describir lo que sentí. No era calor ni presión. No era algo físico como el tacto. Era como si el mismísimo plano de mi alma hubiera sido estampado y sellado con el peso del cielo, no una carga pesada, sino un significado intenso, como una firma de la eternidad escribiéndose en mi ser. En ese momento, supe que algo permanente acababa de ser depositado en mí, una comisión, un llamado, un mensaje que viviría en mis huesos. Entonces habló, con una voz que era a la vez un trueno y un susurro: cuéntales lo que viste. Muéstrales la raíz que sana, pero enséñales a usarla con reverencia. Esas palabras no solo resonaron en el jardín, resonaron en mí, en el aire, en los árboles, en la tierra misma. Y tan pronto como la última palabra salió de sus labios, todo a mi alrededor comenzó a moverse, no en caos, sino en armonía, como una sinfonía que concluye su nota final. El jardín empezó a disolverse, no a desvanecerse en la tristeza, sino a elevarse en paz, como si su propósito se hubiera cumplido. No me estaban empujando hacia afuera, me estaban devolviendo suavemente. Sentí que me elevaban, que me arrastraba hacia arriba por una fuerza que no podía ver, pero en la que confiaba profundamente. No fue como caer en la oscuridad, como había llegado. Esto era diferente. Esto era suave, familiar. Se sentía como elevarse a los brazos de algo que siempre había estado esperando. Como volver a casa, no a un lugar, sino a una verdad que había olvidado hacía tiempo. La luz fluyó a través de mí, no solo a mi alrededor, como si cada célula, cada partícula de mi ser, se reescribiera en gloria. Y al ascender, volví a ver las visiones, pero no frente a mí. Esta vez estaban dentro de mí, ya no eran escenas distantes. Estaban vivas en mi sangre. Me recorrían como ríos de fuego y memoria. Generaciones de conocimiento transmitidas a través de la raíz y el ritual. Sentí las oraciones de las madres ancianas sirviendo té de jengibre con manos temblorosas. Sentí la fuerza de los guerreros al masticarlo antes de la batalla. Sentí la compasión de los curanderos moliéndolo en cataplasmas mientras susurraban nombres al cielo. Vi antorchas encendidas en silencio, heridas ungidas, espíritus llamados de vuelta del abismo. Y todo ello, cada acto sagrado, cada gesto humilde, fluía ahora a través de mí como una transfusión sagrada. Ya no observaba. Ahora yo era la historia. Entonces, de repente, un jadeo. Desperté. El aire me inundó los pulmones como una tormenta que rompe una puerta sellada. Mi cuerpo se sacudió, pesado y extraño. Había vuelto, de nuevo a mi frágil caparazón de carne y hueso. Tenía un tubo de plástico en la nariz, el penetrante olor antiséptico flotaba en el aire, las máquinas pitaban a un ritmo caótico a mi alrededor. Las enfermeras gritaban, se apresuraban. Oí que alguien llamaba a un médico. Y entonces la vi, mi hija, sentada a mi lado. Con la cara roja, las manos apretadas, los ojos hinchados de tanto llorar, pero ahora abiertos de par en par, fijos en los míos. Parpadeé una vez, 2 veces. Estaba viva, pero no era la misma. Ni de cerca. Porque no solo había sobrevivido a algo aterrador. No había regresado simplemente del borde de la muerte. Había sido enviada de vuelta, elegida, marcada, no para reanudar la vida como antes, sino para llevar algo, para decir algo, para recordar, y sobre todo, para contar. Ha pasado un tiempo desde que regresé de donde sea que Dios me llevó para mostrarme lo que nunca habría visto sola. He intentado retomar mis rutinas, dar paseos tranquilos por la manzana, escuchar el canto de los pájaros por la mañana, cocinar algo de cenar, doblar la ropa mientras el sol se filtra por las cortinas. Pero incluso en esos actos más sencillos, algo ha cambiado. Es como si recorriera la misma vida, pero con otros ojos. No es que le tenga miedo a la muerte, ese miedo me abandonó hace mucho tiempo. Ni siquiera es que haya visto algo espectacular. Es porque lo que vi cambió mi forma de ver todo lo demás.
Este mundo frágil, ruidoso, apresurado y dolorido, rebosa de cosas sagradas. Lo veo ahora en cada respiro, en cada hoja que toco, en cada cuchara que remuevo. Es como si el velo se hubiera levantado, y ahora puedo sentir la santidad vibrando bajo la superficie de lo cotidiano. Ahora sé que no fui enviada de vuelta solo para respirar de nuevo. Fui enviada de vuelta para hablar, para testificar, para recordar y para recordar. Así que, déjenme ser claro, tan claro como la voz que escuché en ese jardín, el jengibre no es solo una raíz que guardas en el refrigerador. No es solo algo que tu abuela hervía cuando estabas resfriado o algo que echas en un salteado. No es solo un sabor. No es solo natural. El jengibre es una señal, un mensaje envuelto en carne y fibra. Es uno de los muchos regalos que Dios puso aquí antes de que el tiempo intentara etiquetarlo, regularlo o envasarlo. Y no está solo. Hay otras raíces, otras plantas, otras creaciones sagradas que pasamos a diario sin mirar. Pero el jengibre fue lo que Él usó para abrirme los ojos. Era el puente entre lo físico y lo espiritual. El susurro en la tierra que nunca había escuchado hasta que me llamó por mi nombre. Si alguna vez lo has descartado como superstición o has puesto los ojos en blanco cuando alguien mencionó la curación natural, solo quiero preguntarte una cosa, ¿y si esas ancianas supieran algo que nosotros olvidamos? ¿Y si la razón por la que sus costumbres parecen antiguas es porque estaban más cerca del Basat? Y tal vez, solo tal vez, estar más cerca de la tierra significaba estar más cerca del cielo. ¿Y si la sanación no solo se encuentra en hospitales o recetas, sino también en la intención detrás de lo que consumimos, en la bendición que susurramos, o olvidamos susurrar, sobre nuestra comida, nuestros cuerpos, nuestros hogares? Jesús no me envió de vuelta a crear una marca. No dijo, vayan a vender jengibre al mundo. Dijo, cuéntenles lo que vieron. Muéstrenles la raíz que sana, pero enséñenles a usarla con reverencia. Y eso, amigo mío, es lo que hemos perdido, la reverencia. Reverencia por lo que crece lentamente, por lo que viene de la tierra, por lo que Dios creó antes de que intentáramos nombrarlo, medirlo o monetizarlo. Las esquinas se desvanecieron y apareció una cama, con sábanas suaves, pero sombras profundas e inquietas. Jesús estaba a mi lado, su presencia era un escudo, el aire estaba impregnado de un aroma a miedo y temor tácito. Debajo de la cama, Sena, es donde tu alma está más expuesta a los ataques, dijo con voz firme, cortando la pesada tristeza del aire. Las sombras se agitaron, llenas de amenazas invisibles, la oscuridad, un velo para los miedos que necesitaban su luz. Me vi sin dormir en los años posteriores a mi pérdida, con el aire cargado de dolor. Las pesadillas me acosaban, sus garras afiladas, el hedor de la desesperación aferrándose a mi descanso. La visión era un llamado a cuidar mi sueño, a reclamar la noche para su paz. La mirada de Jesús era firme, instándome a confiar en su protección. Me mostró a una niña, con los ojos abiertos en la oscuridad, el miedo apoderándose de su corazón tras escuchar las discusiones de sus padres. El aire estaba viciado, su terror palpable, un recordatorio de cuán profundamente podía herir la noche. Mi abuela apareció, esparciendo sal bajo la cama de la niña, sus oraciones como escudo. El aire se iluminó, la paz se asentó, la respiración de la niña se calmó hasta un sueño tranquilo. Jesús instruyó, pon sal bajo el centro de la cama y ruega por mi paz para que guarde la noche. El aire resplandeció, las sombras se retiraron. La cama se transformó en un santuario bajo su cuidado. La sal era un voto, un llamado a sus ángeles para que velaran, una señal de fe que desterró el miedo. La visión se amplió, mostrando familias bendiciendo sus camas, su sal como una ofrenda silenciosa, sus oraciones como un suave coro. El aire se despejó, las pesadillas se desvanecieron, el hedor del miedo fue reemplazado por la fragancia de la paz. Los niños durmieron profundamente, los adultos descansaron profundamente, la noche fue reclamada para su presencia. La presencia de Jesús era un fuego que me impulsaba a compartir esta verdad.
Vi mi propia cama, sus sombras densas, el aire cargado de inquietud por años de dolor. La sal fue mi respuesta, una señal de confianza, que me instó a orar con valentía. La visión era mi misión, enseñar a otros a cuidar su descanso, a hacer de la noche un tiempo de renovación en lugar de temor. La cama resplandecía, su luz suave pero radiante, el aire vibraba con la promesa de Dios. La sal era mi ofrenda, un llamado a su presencia, que me impulsaba a actuar con fe. La visión era clara y me vinculaba a esta sagrada tarea, un llamado a santificar los lugares donde las almas son más vulnerables. Mientras la escena se prolongaba, vi a una joven pareja, con su matrimonio en crisis, sus noches llenas de tensión. Colocaron sal debajo de la cama, rezando juntos, y el aire cambió, sus corazones se ablandaron, su sueño se recuperó. La visión avivó mi determinación, recordándome el poder de los pequeños actos para sanar grandes heridas. La cama se desvaneció y apareció una cocina, con sus encimeras desgastadas y el aire cargado con el eco de palabras ásperas. Jesús me condujo adentro, su luz cálida y firme, el aire cargado con el aroma a pan quemado y un arrepentimiento persistente. La cocina era el corazón de un hogar donde el amor y el dolor colisionaban, donde las palabras podían herir profundamente o sanar profundamente, dijo con voz suave pero firme. Las palabras dichas aquí pueden herir profundamente o sanar profundamente. El aire era denso, las voces persistentes, su veneno penetrante, un llamado a purificar lo que se había contaminado. Vi mi propia cocina, donde la ira se había encendido tras mi pérdida. Mis palabras herían a quienes amaba, el hedor de la discordia era intenso, mi alma dolía de remordimiento. Una visión se desplegó, mostrando familias en sus mesas, sus palabras como cuchillos que abrían heridas en corazones tiernos. Los niños permanecían en silencio, con la mirada baja, el aire viciado por el resentimiento, el hedor del dolor lo impregnaba todo. Era una advertencia, un llamado a restaurar la cocina como un lugar de amor. La mirada tierna de Jesús me instaba a actuar, a traer su paz a este espacio sagrado. Señaló un frasco de sal, cuyos cristales brillaban a la luz, el aire se llenaba de su silenciosa promesa. La sal fue una vez tan preciosa como el oro, Sena, se intercambiaba por la vida misma, dijo. El aire resplandecía, instándome a usarlo para sazonar no solo la comida, sino también las palabras y los corazones de quienes se reunían allí. Jesús instruyó, pon sal en la cocina, Sena, y pide palabras que sanen. El aire se iluminó, la cocina brilló tenuemente, su dolor se suavizó bajo su cuidado. La sal era un purificador, un signo de fe, que invitaba a su paz a llover donde reinaba la discordia. Vi a mi abuela, con la sal esparcida en la encimera, y sus oraciones, una suave melodía. El aire alrededor de su cocina era limpio, la paz se instalaba como un cálido abrazo, y el hedor de la ira se desvanecía. Su hogar era un refugio, su fe, una guía, que me impulsaba a seguir su ejemplo. Aparecieron familias, bendiciendo sus cocinas, su sal, un voto silencioso, sus oraciones subiendo como el vapor de una comida compartida. La paz se extendió, las palabras duras se suavizaron, la risa regresó, el aire vibró de esperanza. La cocina se convirtió en un lugar de sanación, un corazón renovado por la fe. La presencia de Jesús era firme, impulsándome a compartir esta verdad. La cocina resplandecía, su luz cálida y acogedora, el aire perfumado con promesa. La sal fue mi ofrenda, un llamado a su presencia, impulsándome a orar con valentía. La visión era mi misión, enseñar a otros a santificar sus cocinas, a convertirlas en lugares donde se hable y se viva el amor. Mientras la visión persistía, vi a una madre y a su hija, distanciadas por años de incomprensión, sentadas a la mesa de la cocina, con palabras vacilantes pero amables. El aire se aclaró, su vínculo se recompuso, un testimonio del poder de la fe para sanar. La escena fortaleció mi determinación, impulsándome a llevar esta verdad a cada hogar necesitado. La cocina se desvaneció y apareció una habitación infantil, con paredes brillantes de color, pero cargadas de temores silenciosos. Jesús estaba a mi lado, su luz suave y reconfortante,
el aire impregnado de aroma a crayones y silenciosa soledad. Los corazones de los niños son tiernos como la tierra blanda, fácilmente heridos por una sola palabra y necesitados de mi tierna protección, dijo con voz tierna. Una palabra dura puede desarraigar su fe, pero mi amor puede restaurarlos. El aire era fresco, impregnado de tristeza, las sombras de la habitación se agitaban con los miedos de los niños. Sus mentes albergaban el dolor de las discusiones oídas, de los silencios demasiado pesados, necesitados de su toque sanador. Vi a una niña, con los ojos húmedos de lágrimas, temiendo las voces alzadas de sus padres, el aire viciado por su miedo. Había ángeles en los rincones de la habitación, su presencia silenciosa pero fuerte, esperando ser llamados. El aire relucía con su fuerza, la mirada de Jesús me instaba a actuar para proteger a los jóvenes con fe. Me instruyó, pon sal en la habitación de los niños, cena, y reza para que mis ángeles los protejan. El aire resplandecía, las sombras de la habitación se retiraban, su luz suave pero constante. La sal era una llamada, un voto de protección, invitando a su presencia a proteger los tiernos corazones. Apareció una madre, esparciendo sal junto a la cama de su hijo, sus oraciones eran un susurro, su fe un escudo. El aire se iluminó, la paz se asentó, los miedos de la niña se desvanecieron, su sueño fue tranquilo y profundo. La visión fue una llamada, instándome a seguir su ejemplo para santificar los espacios donde los niños sueñan. Vi la habitación de mi hijo, vacía ahora, con el aire cargado por el dolor de su ausencia. La sal fue mi respuesta, una señal de fe, que me impulsaba a orar por los hijos de otros, a proteger sus corazones como no pude proteger el de Caleb. La presencia de Jesús era un fuego que me ataba a esta verdad, a la misión de proteger a los jóvenes. Aparecieron familias, bendiciendo las habitaciones de sus hijos, su sal, una ofrenda silenciosa, sus oraciones, un suave la. La paz se extendió. Los miedos se disiparon, el aire se llenó de esperanza, la habitación, un santuario para las almas tiernas. La risa regresó. Las pesadillas se desvanecieron. La visión fue un llamado a enseñar este acto sagrado. La habitación resplandecía, su luz suave y radiante, el aire vibraba con la promesa de Dios. La sal era mi ofrenda, un llamado a sus ángeles, que me impulsaba a orar con valentía. La visión era mi misión, un voto de proteger a los jóvenes con fe, de hacer de sus habitaciones un refugio de su amor. Mientras la visión persistía, vi a un niño acosado en la escuela, encontrando consuelo en su habitación llena de sal. Sus oraciones fueron respondidas con paz. El aire se aclaró, su corazón se fortaleció, un recordatorio del poder de la fe para proteger a los vulnerables. La escena avivó mi determinación, impulsándome a compartir esta verdad con cada padre, cada hogar. La habitación de los niños se desvaneció, y el prado regresó, su luz dorada, el aire impregnado de la fragancia de las flores. Jesús sostenía un grano de sal, su cristal un faro, el aire rebosaba de su significado sagrado. La sal no era un mero ritual, sino una fe en movimiento, un pacto con Dios, una declaración de confianza. La sal es tu confianza en mí, Senna, dijo con una voz que resonaba. Es una trompeta silenciosa que proclama tu fe a los cielos. El prado latía, sus flores se mecían en adoración, el aire vibraba con la llamada a la acción. La fe no era pasiva, se adentraba con valentía en cada habitación, en cada dolor, con la sal como señal. Las escrituras brillaban ante mí. El papel de la sal en las ofrendas era claro, símbolo de pureza y promesa eterna. No es la sal en sí lo que se ve, dijo Jesús, sino la fe que hay en ella lo que me llama a morar. El aire estaba vivo, su voz urgente, instándome a obedecer, a hacer tangible mi fe. Vi hogares transformados, sus almas hechas un voto, el aire vibrando de paz. La discordia se desvaneció, la alegría entró, el hedor de la discordia se desvaneció, un testimonio del poder de la fe viva. Familias reconciliadas, vecinos abrazados, el aire limpio de esperanza. La presencia de Jesús fue un fuego que me unió a esta misión. El arroyo del prado cantaba,
sus aguas cristalinas, el aire perfumado de promesa. Cada lugar, puerta, rincón, cama, cocina, habitación de los niños, era un altar, una llamada a su presencia. El aire me impulsaba a enseñar, a despertar a otros a la verdad de que la fe, unida a la acción, podía santificar cualquier espacio. La visión se amplió, mostrando comunidades bendiciendo sus hogares, sus almas en oración silenciosa, sus voces elevándose en unidad. El aire era limpio, reinaba la paz, el hedor del miedo había desaparecido, un mundo tocado por la fe. La voz de Jesús era clara, una orden: este es tu llamado, Sena, a hacer de cada hogar un santuario para mí. El prado resplandecía, su luz eterna, el aire vibraba con la promesa de Dios. La sal era mi ofrenda, una señal de confianza, que me impulsaba a actuar con valentía. La visión era mi misión de llevar esta verdad al mundo, de hacer de cada casa un hogar donde Él mora. El prado se disolvió y desperté en una cama de hospital, con el suave zumbido de las máquinas y el aire impregnado de antiséptico. Permanecí inmóvil, con el corazón oprimido por el peso de las visiones, anhelando la luz dorada del prado. La habitación estaba fría, pero su presencia persistía, una calidez en mi alma, la promesa de que aún estaba cerca. Tras mi liberación, regresé a mi tranquilo hogar, con el aire cargado de años de dolor. Esparcí sal como Él me había enseñado, mis oraciones fueron un voto silencioso, el aire se llenó de esperanza. Al principio, mis vecinos se asombraron, su escepticismo era palpable, pero la paz se instaló en sus hogares, el hedor de la contienda se desvaneció, sus vidas se transformaron silenciosamente. Comenzaron a compartir la verdad, una ola de fe se extendió por nuestro pequeño pueblo. Mi casa se convirtió en un refugio, su aire ligero y cálido. Otros sintieron su presencia, una paz que no podían definir. Los desconocidos se quedaron en mi mesa, sus cargas aliviadas, sus corazones ablandados. La sal fue mi ofrenda, una señal de confianza, el aire vibraba con su promesa. Solo un poco de sal, un poco de fe y un Dios poderoso, eso fue suficiente para hacer de mi casa un hogar. Comencé a enseñar a otros, compartiendo los 5 lugares sagrados, instándolos a santificar sus hogares con sal y oración. Las familias se reconciliaron. Los niños durmieron profundamente. Hogares que antes eran fríos se calentaron con su presencia. El aire en nuestra comunidad cambió, la esperanza se alzó como el amanecer, un testimonio del poder de la fe hecho visible. Si tu hogar se siente inquieto, frío o desgarrado por discusiones interminables, la raíz del problema quizá no esté en las personas, sino en la falta de limpieza espiritual. Toma una pizca de sal, colócala junto a tu puerta y ora con sinceridad, invitando a Dios a entrar. Cada acto de sal es una oración, una entrega, una súplica a su protección. Los rincones más oscuros, las noches más turbulentas, las heridas más profundas pueden sanar cuando Él está presente. Dios habita no solo en las iglesias, sino en cada hogar que lo recibe con un poco de sal y abundante fe. Manténganse al tanto de historias bíblicas eternas para otro testimonio, donde las 3 experiencias cercanas a la muerte de un hombre revelan verdades escalofriantes sobre el futuro de la humanidad.